Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Angie, Yasmín, Génesis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empezamos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Rafaela. Bien, esta semana 6 toca ver el tema de tildación o acentuación, ¿ya? Tildación o acentuación, ¿ya? Tildación o acentuación. Entonces, vamos a comenzar con el tema del acento, ¿ya? ¿Sí? El acento. Esto lo hemos visto en fonemas suprasementales. El acento es la fuerza, la elevación de la voz, ¿sí? El acento es la fuerza, la elevación de la voz. Eso se produce en, en palabras polisílabas, ¿de acuerdo? En palabras polisílabas, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, lo único que necesitamos es pronunciar correctamente. Por ejemplo, en la primera palabra, ¿cuál sería el acento, chicos? Acá, en esta palabra de acá. ¿Cuál sería el acento? ¿Ah? ¿Cuál sería el acento? ¿Cuál sería el acento acá? En esta, en esta, en esta y en esta. En la U, Muriel. Estefano. Ya. Muy bien. Fabiola. Samira. El acento está en are. Esta palabra lleva el acento en la penúltima, le decimos palabra grave. No es urea, es urea. Urea. ¿De acuerdo? La otra palabra, barroco o barroco. Bien, barroco, grave. ¿De acuerdo? Este de acá, monócromo o monocromo. No, monocromo. A ver, ¿estadio o estadio? Es monocromo, busquen la RAE, busquen la RAE. ¿Ah? Estadio, no, estadio, grave. Ajá. Profe, y estadio no existe. Esta no existe. ¿De acuerdo? No existe. Bien. ¿Sutil o sutil? Sutil. No, sutil. Aguda. Hay palabras como esta cuya acentuación es un poco, te genera dudas, ¿no? Tienes que aprenderla, ¿ya? Tienes que aprenderla. No hay otra. Entonces, encontrar el acento no es difícil, ¿ya? Encontrar el acento significa que vas a buscar la fuerza donde se eleva la voz y ahí vas a marcar el acento. Vamos a la segunda, la tilde, chicos. ¿Qué cosa es la tilde? ¿Es lo mismo que el acento? ¿Tilde y acento son conceptos iguales? Jamás, ¿ya? Acento y tilde son ejemplos o son conceptos, perdón, distintos, ¿ya? Son conceptos distintos. Entonces, cuando hablo de tilde, hablo de rayita oblicua,
¿Ya? Cuando hablo de tilde, hablo de rayita oblicua. Hablo de la graficación del acento. Algunos le dicen el acento escrito, otros le dicen el acento ortográfico. Y se escribe no de acuerdo a la pronunciación, sino de acuerdo a reglas, ¿sí? Me imagino que tú has hecho esto alguna vez, ¿no? Ure. Ah, ya. Entonces, ¿le coloco tilde de frente? No, porque la tilde es por reglas. Por ejemplo, esta es una palabra grave, termina en vocal, no se tilda. Ajá. Barroco es una palabra grave, termina en vocal, no se tilda. Monocromo es una palabra grave, termina en vocal, no se tilda. Estadio es una palabra grave, termina en vocal, no se tilda. Sutil es una palabra aguda, termina en L, no se tilda. Fútil es una palabra grave, termina en consonante, a esta sí se tilda. ¿Ya? Después es una palabra aguda, termina en S, sí se tilda. Interim es una palabra esdrújula y todas las esdrújulas se tildan. ¿Estás de acuerdo? Bien. Entonces, acento y tilde son conceptos distintos, no te olvides. ¿Ya? Son conceptos distintos. Ahora, como son conceptos distintos, yo tengo que saber en qué momento aplico el concepto de acento y en qué otro momento aplico el concepto de tilde. Por ejemplo, hablemos un poquito primero de las palabras, ¿no? Mira, en el castellano, las palabras se clasifican en dos grupos de acuerdo a la cantidad de sílabas. Las palabras se agrupan en dos de acuerdo a la cantidad de sílabas. A ver, tú dime, cuáles son esas dos clases de palabras por la cantidad de sílabas? Vamos, tú puedes, dime. Dos grupos de palabras, dos grupos de palabras, ¿no? Dos grupos de palabras por la cantidad de sílabas. ¿Ya? Dos grupos de palabras por la cantidad de sílabas. ¿Nadie se anima? Sí, acá me dicen. Exacto. Muy bien, Coraima, la idea, Angie, Rafaela, Estrella, Muriel. ¿Ya? Dos. Los monosílabos. ¿Ya? Los monosílabos. Una sola sílaba. Y luego vendrían los bisílabos, trisílabos, ya, pero le podemos decir en una sola palabra, ¿no? Polisílabos. ¿Ya? Los monosílabos y los polisílabos. ¿De acuerdo? Mono y polisílabos. Ya, muy bien. Entonces, tienen una sola sílaba, tienen más de una sola. Presentan una sílaba. En cambio, estos de acá, varias sílabas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí?
Ya, ahora, mira, ¿qué sabes de los monosílabos? ¿Qué saben de los monosílabos sobre tildación? Vamos, ayúdame. ¿Qué saben de los monosílabos? Aparte de que tiene una sola sílaba. Bien, Samira. Mira, ¿qué podemos decir de los monosílabos? Los monosílabos, como carecen de acento, entonces los monosílabos no se tildan. ¿Ya? Los monosílabos no se tildan. ¿De acuerdo? Los monosílabos no se tildan. Mira, acá tienes un ejemplo. Fe, te, ti, perdón, di, dio, vi, vio, da, di, fue, fui, guión, guión, ruin, huí. Jamás, jamás se tienen que presentar con tilde. Jamás. Nunca. ¿De acuerdo? Luego, cuando tú tienes un monosílabo, tampoco tienes que estar clasificándolos en agudas, graves, esdrújula, nada. Los monosílabos no se clasifican. No se clasifican ni en agudas, ni en graves, ni esdrújulas. No se clasifican. ¿De acuerdo? ¿Sí? Los monosílabos no se clasifican. ¿Sí? Entonces, cuando tienes un monosílabo como Dios, ¿no? Con, él, criáis, ¿ya? Estas palabritas, ¿ya? Truán, ¿de acuerdo? Guión, etcétera, no los vas a clasificar en aguda, graves, drújulas. ¿Estamos de acuerdo? Y la tercera idea, que ya me la han dicho, es que nunca se tilda. Bien, ¿han visto esos tres casos? ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes monosílabos, no tienes por qué alterarte. ¿Ya? No tienes por qué alterarte. Algunos deben haber escuchado el caso de la tilde diacrítica. ¿Ya? Recuerda que estamos hablando de los monosílabos, ¿no? ¿Se acuerdan qué es la tilde diacrítica? ¿Alguien sabe qué es la tilde diacrítica? ¿Alguien recuerda qué es la tilde diacrítica? Nadie, nadie, nadie. Depende del contexto. Miren, la tilde diacrítica se aplica de acuerdo al significado. Y esta tilde diacrítica lo vas a aplicar de acuerdo al significado o a la función de la palabra. Ajá, muy bien la idea y muy bien Florencia.
exacto, ¿no? Para en monosílabos que son homónimos, pero están de significados distintos, ¿sí? Un buen ejemplo que da Florencia, ¿ya? Ajá. Entonces, la tilde diacrítica se aplica la tilde por el significado, la función de la palabra. Y esta se aplica en tres casos. ¿Cuáles son esos tres casos? Los 8 monosílabos, lo que alguien me estaba preguntando. La palabra aún, el adverbio aún y los enfáticos. ¿Qué, cuál, quién, cómo, dónde, cuándo, cuánto? Solamente en esos tres casos. Ya, únicamente en esos tres casos. En el 2010, la RAE eliminó 3 casos de tildación diacrítica. ¿Alguien se recuerda cuáles son esos 3 casos que eliminó la RAE? Muy bien, Yasmín. Muy bien, Carlita. Excelente, chicas. En el 2010, la RAE suprimió la tilde en 3 casos. Solo la O y los demostrativos este, ese y aquel. Estrella, en O solo y demostrativa, así es. Esta palabrita ya no debe estar con tilde. Sería incorrecto, sería incorrecto, sería incorrecto, incorrecto e incorrecto. Si tú ves la O con tilde, mala. Si ves solo con tilde, mal. Entonces, en estos 3 casos jamás vas a aplicar tilde, ¿recuerda? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver el caso 1 que corresponde a los monosílabos. 8 monosílabos. 8 monosílabos con tilde diacrítica. Alguien por ahí lo escribió. Muy bien, Muriel. Le falta algo a Muriel, ¿no? Solamente le faltaría un monosílabo, creo. Ah, sí, Muriel. Faltó un hito por ahí. Muy bien, Estrella. Muy bien. Miren, chicos, la explicación. Lo peor que puedes hacer en estos casos es pronunciar. Si alguien tilda los monosílabos pronunciando, elevando su voz y todo, mal, pierde. ¿Por qué? Porque los monosílabos carecen de acento. Entonces, ¿cómo voy a saber si lleva o no lleva tilde? Por su significado o por su función. Cuando te hablan de función, ¿no? Cuando te hablan de función, ¿ya? Cuando te hablan de función, te están hablando de que si esa es una categoría, este,
Llamada determinante, pronombre, a eso se están refiriendo. Mira, él, tú, mi y sí equivalen a pronombres. Él y tú lo trajeron para mí, ¿no? Y Juan volvió en sí mismo. ¿Y cuándo no se van a tildar? Cuando son artículos o son determinantes, ¿no? El parque, el reloj, el objetivo. Tú y mí cuando son determinantes posesivos. Tu reloj, tu carpeta, mi carpeta. Y el sí no se tilda cuando es una conjunción condicional, ¿no? ¿Sí? Perdón. No se tilda cuando es una conjunción condicional. Pero el sí también tiene el valor de tilde cuando equivale a una afirmación. Tienes dos casos acá, ¿ya? Vamos a colocarle la flechita también por acá. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Entonces vamos por los cuatro monosílabos más. Se fue. Ya, déjalo. Ya. Vamos por acá, chicos. Cuatro monosílabos más. Mira, el D, el C, el más y el T. El té cuando es la bebida, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿qué dice? Se tomaron un té de quión. A ver, ayúdame a colocar tilde. Se tomaron un té de quión. ¿Quién llevaría tilde, chicos? Solamente té, ¿no? Quión, ¿le coloco tilde a quión? Es monosílabo, ¿no? Al de, tampoco. Es nexo. Y acá, sé valiente. Ah, sé valiente y no dé más problemas. Ser valiente. Y no de dar, más, muy bien, cantidad. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo entiendes? Ya sé de saber que tú no confías en mí y no me importa más. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Luego, dentro de la tilde diacrítica, ¿cuántos casos te dijo? En los 8 monosílabos, ahora veamos en la palabra aún. ¿Ya? Ahora veamos en la palabra aún. ¿Cuándo se tilda aún? Cuando es un adverbio de tiempo, ¿lo recuerdas? ¿Sí? Adverbio de tiempo. ¿Sí? Cuando es un adverbio de tiempo. Por
ejemplo, en estos casos, ¿no? Mira, aún me emociona esta canción, todavía me emociona esta canción. El paquete no ha llegado aún, todavía no llega el paquete. Aún dormida, ¿no? Se subió al tren, todavía, ¿no? Todavía estando dormida. Los sindicatos siguen aún reunidos con el gobierno, siguen todavía reunidos con el gobierno. Después de tanto tiempo arreglándote, ¿estás aún así? Todavía estás así, ¿ya? Y el aún va sin tilde. Acá vamos a colocarle, vamos a quitarle la tilde. Cuando es un conector de adición, lo puedes reemplazar por incluso o por además. Al final acudieron todos, aún los que habían dicho que no irían, incluso los que habían dicho que no irían. Aún los niños saben que eso no debe hacerse, incluso los niños, además los niños, aún dormida, ¿no? Incluso estando dormida, ¿de acuerdo? Te recita la lista de los reyes godos. Mira, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta de acá? ¿No? Aún dormida se subió al tren. En cambio acá dice, te recita, ¿no? La lista de los reyes godos. ¿Ya? O sea, hace una acción más. ¿Genera o no genera duda, chicos? ¿Esta te genera duda? ¿Y esta también? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ya. Entonces, a veces, mira, lo he colocado porque así está en la RAE. Pueden ser las dos formas, ¿no? Profe, si se me presenta así en el examen, no, no creo, pues. ¿Ya? Ahí hay una ambigüedad, ¿no? Es una ambigüedad. Pero puede estar con tilde, como también puede estar sin tilde. ¿Ya? Luego, ni aún su padre, o sea, ni siquiera su padre, consiguió convencerla. ¿Ya? Ni siquiera su padre, ni aún su padre, ni siquiera su padre. Y tercero, te dice que vas a colocar tilde diacrítica en los enfáticos, chicos. Tilde diacrítica en los enfáticos. Nosotros le llamamos los chismosos, ¿no? En los chismosos. Tilde diacrítica en los chismosos. Tilde diacrítica en los pronombres interrogativos, exclamativos, ¿no? ¿Sí? Tilde diacrítica en los pronombres interrogativos o exclamativos. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuáles son los enfáticos? ¿Qué, quién, cómo, cuándo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá te dejo una batería de casos, ¿no? Una batería de casos. Mira, por ejemplo, son preguntas o exclamaciones directas, porque está ahí el conector, ¿no? Por ejemplo, el qué. ¿Qué llevaba en la maleta? ¡Qué calor! ¿Cuál te gusta más? ¿Quién te ha hecho eso? ¿Quién pudiera volver a ser joven? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te agradezco que hayas venido? ¿Cuán firme es tu determinación? Ahí está. En esos casos también a veces genera duda que
A veces, profe, lo veo en signo de interrogación o en signo de exclamación y como que no sabe, no se tilda. Mira, por ejemplo, en este caso, ¿qué no sabes quién es Pepe? Pues ahora mismo te lo cuento. Y ese qué no va con tilde. ¿A qué es genial? Que paséis buenas vacaciones, pero no llevan tilde. A ver, chicos, ¿alguien nos explica por qué? ¿Por qué pasa esto? Nadie, ya. Miren, en el primer caso, chicos, ¿saben por qué es? Esta palabrita de acá, este que, es reemplazable por un adverbio. O sea, tú podrías decir, ¿acaso no sabes quién es Pepe? ¿No? Y en este caso, ¿acaso es genial? O sea, como una duda, una incertidumbre, ¿no? Y el que paséis buenas vacaciones equivale a ojalá pases buenas vacaciones. Entonces, cuando el que está entre signos de interrogación o signos de exclamación y equivalen a la palabra acaso u ojalá, no se van a tildar. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Ya. Entonces, ahí estamos bien, ¿ya? Lo vas a reemplazar, ¿ah? Lo vas a reemplazar por con esos adverbios. Ahora, hay otra, mira, por ejemplo, ¿a quién se le ordenó traerlo? Ya se retiró. A quien se le ordenó. Este quién es un nexo subordinante. En todo caso, lo podríamos reemplazar por un pronombre, ¿no? Por ejemplo, a él. A él se le ordenó traerlo y ya se retiró. ¿De acuerdo? A él. U otras, ¿no? Cuando, por ejemplo, mira, lo voy a colocar con preguntas y respuestas, ¿ya? Mira, ¿qué quiere el niño? Que se lo den todo resuelto, ¿no? Mira, ¿a qué es reemplazable ese qué? No. Ya, cuídate. Chao. Ya, a ver, mira acá. ¿Qué quiere el niño? ¿Que se le den todo resuelto? ¿Acaso se lo den todo resuelto? ¿A qué se debe tu malestar? ¿A que cada día trabajas más? A eso, ¿no? A eso. ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde comiste el otro día con tu jefe? Allí, ¿no? Allí. ¿De acuerdo? Sería un nexo adverbial, locativo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Lo entendemos? Ya está. Es cuestión de tener en cuenta el contexto, ¿ya? Tengamos en cuenta el contexto. En esos casos, recomiendo no estar, pronunciando porque la pronunciación como que no te va a ayudar mucho. Ay, Dios. Ya, a ver, vamos por acá. A ver, chicos.
Mira, recuerda que hay oraciones interrogativas directas e indirectas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, esta es una indirecta, ¿no? Preguntó qué tenía que hacer para ir al centro. Aún no ha decidido con quién asociarse. Dime cuánto vas a tardar. Me preocupa cómo encontrar financiación. Se van de vacaciones, pero no saben dónde. Preguntas indirectas. Oraciones exclamativas indirectas. ¡Qué fácil! Hay que ver cuánto has crecido. Es indignante cómo lo tratan. Ten en cuenta ese tipo de situación. ¿Ya? Ten en cuenta ese tipo de situación. Muy bien, entonces la tilde diacrítica no solamente se restringe a los 8 monosílabos. La tilde diacrítica se restringe, perdón, se amplía hacia 3 horizontes. ¿Cuáles son esos 3 horizontes? Eh, el caso de, el caso de 8 monosílabos, los enfáticos y el caso de la palabra aún. También en este tema es importante que ustedes manejen la tildación de estos dos casos de homonimia sintáctica. El por qué, ¿no? El por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Separado y con tilde. ¿Cuándo utilizamos el por qué separado con tilde, chicos? Es una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no llegó el paquete? Eso es un interrogativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el otro caso de por qué, el otro caso de por qué, ¿ya? Separado y sin tilde. Este caso de separado y sin tilde es porque este que es un relativo. ¿Cómo te das cuenta que ese que es un relativo? Te das cuenta porque, te das cuenta porque, ¿ya? Tiene un sustantivo antes. Entiende la razón por qué te fuiste. Esta, la palabra razón. Incluso acá tú le puedes colocar ahí por la que te fuiste, ¿no? Entiende la razón por la que te fuiste. ¿De acuerdo? Porque separado, no, junto ya, junto. Es una conjunción de causa, ¿ya? Es una conjunción de causa, ¿sí? Es una conjunción de causa. ¿De acuerdo? Es una conjunción de causa. Entonces, ayer no vine. Causa, estaba mal de salud. Ah, ¿de acuerdo? Estaba mal de salud. Ayer no vine, estaba mal de salud. ¿Por qué con tilde? En este caso estamos hablando de un sustantivo, muchachos. ¿Ya? Estamos hablando de un sustantivo. El por qué, tu por qué, nuestro por qué. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta que es un sustantivo? Porque siempre está la presencia de este sustantivo. El por qué, tu por qué, nuestro por qué, aquel por qué. ¿De acuerdo, muchachos? Ah. Y con el con qué es igualito. Con separado del qué y con tilde es porque este qué es un interrogativo. Desconoce con qué pago ese vestido. Con que separado y sin tilde, eso es un relativo. Igualito que este de acá. Es un relativo. O sea, quiere decir que va a tener un sustantivo. La zapatilla con que viene. Zapatilla es un sustantivo. La zapatilla con la que viene. Con que estás de acuerdo, ¿no? Este de acá. ¿Estás de acuerdo con que se vayan todos? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Ya? Y con que junto equivale a así que. Te pagaron con que cancela tus deudas, así que cancélate tus deudas.
Con que te vas de viaje y no avisas. Así que te vas de viaje y no avisas. ¿Alguien quiere hablar? Ha encendido su audio, creo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Lo entienden? ¿Entienden esta partecita? ¿Está claro? Ya, está claro. Ah, por ejemplo, acá tengo un ejercicio de CEPRE sobre esto, ¿ya? A ver, el uso de por qué. Adolfo, el mal momento porque Celina atraviesa. Ah, mira, el mal momento. Este es un sustantivo, ¿cierto? Por el que Celina atraviesa, separado. O sea, eso quiere decir que ahí al centro tú le podrías agregar esto, por el que Celina atraviesa. ¿Estás de acuerdo? Si hay gente que aún reza, dime por qué esta es pregunta, ¿no? ¿Por qué te niegas a escuchar? ¿Estás de acuerdo? Mira, acá está el artículo. Ah, entonces va a venir el sustantivo. Felizmente se caracteriza porque lleva allá la causa. Felizmente es una palabra que se caracteriza. ¿Cuál es la causa? Porque lleva dos acentos. Causa. No comprendía la gramática, la causa, nunca la había escuchado o estudiado. ¿Lo entienden, chicos? ¿Lo entienden? Ya. Y así también hay ejercicios hay ejercicios del conque, ¿no? Ya. Lucía, esta es tu última oportunidad. Con que aprovechala. ¿Tú te acuerdas el con que junto equivale a así que aprovechala? ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo con que se restituya la tilde a solo? ¿Estás de acuerdo con eso, no? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Ah, con el que equivale a eso. ¿De acuerdo? Con que estás dispuesto a viajar sin avisar a nadie. Así que estabas dispuesto, punto, ¿no? Así que estabas dispuesto a viajar sin decir a nadie. Ya conseguí la minivan, sustantivo, la minivan con la que podemos ir a Luna Buena. Me gustaría saber con qué dinero, separado y con tilde, ¿no? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Se entiende? ¿Lo entendemos? ¿Sí? Listo. ¿Ya está? Entonces, todo esto, chicos, corresponde a esta primera parte. Mira, acá dividimos nuestra enseñanza de hoy. Hoy estamos trabajando la tildación, ¿de acuerdo? Y para la tildación o acentuación lo dividimos en dos grupos, en los monosílabos y en los polisílabos. Los monosílabos ya sabes que no se tildan, tampoco se pueden clasificar en agudas, graves, esdrújulas.
Y si hay un grupo, como decía una alumna, que tiene tilde diacrítica, ¿ya? Hay un grupo que tiene tilde diacrítica. Ese grupo equivale a los 8 monosílabos, a la palabra aún, y a los enfáticos que, cuál, quién, cómo, dónde, cuánto. Antes había 3 casos más, o sea, en realidad eran 6, pero en el 2010 la RAE lo eliminó. Acá hemos explicado los 8 monosílabos, el, tú, mi, sí, de, te más C. ¿De acuerdo? Llevan tilde diacrítica. La palabra aún cuando equivale a todavía, ¿sí? Y no lleva tilde cuando es incluso. Y la tilde en los enfáticos, ¿ya? Y la tilde en los enfáticos. ¿De acuerdo? Bien. Y de ahí vimos este caso del porque y del conque, que también lo evalúan. Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí está acabada la primera parte. ¿Qué viene? Viene la segunda parte. La primera era todo lo que corresponde, perdón, a los monosílabos. Ahora, veamos el caso de los polisílabos. ¿Ya? A ver, ¿qué sabemos de los polisílabos? A ver, los polisílabos, vamos a ver. A ver, acá está. Bueno, ya sabemos qué son los polisílabos, ¿no? Los polisílabos son palabras que tienen más de una sílaba, ¿cierto? Ese es un polisílabo, ¿sí? Ese es un polisílabo. Entonces, los polisílabos, chicos, los polisílabos, se someten a reglas de tildación. Estas reglas pueden ser generales o pueden ser reglas especiales. ¿De acuerdo? Reglas generales o reglas especiales. Reglas generales o reglas especiales. Las reglas generales. En este caso, lo que tenemos que hacer es clasificar a la palabra de acuerdo a la posición del acento. Clasificar la palabra de acuerdo a la posición del acento. ¿Ya? Clasificamos a la palabra de acuerdo a la posición del acento. Recuerda que en el castellano el acento es libre, tiene 4 posiciones: agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. A ver, ¿cómo sabemos que una palabra es aguda? Algunos chicos dicen que una palabra es aguda porque termina en N, S o vocal. Una palabra es aguda porque termina en N, S vocal. Ya, ahí está mal, eso no es. Una palabra es aguda porque el acento está en la última sílaba. Por ejemplo, mira, feliz, feliz, pared, intensidad. Por eso es aguda. No interesa en qué letra acaba. Lo que interesa es que esa elevación de la voz está al final. ¿De acuerdo? Está al final. En el caso de las graves, el acento está en la antepenúltima, no, perdón, en la penúltima. Examen, avaro, chompa. Las esdrújulas, el acento está en la antepenúltima. Lámpara, exámenes, níspero. Y en las sobresdrújulas, el acento está en la trasantepenúltima. Entrégaselo, comunícaselo. ¿Entendemos? ¿Entendemos qué es una aguda, qué es una grave, qué es una esdrújula? Chicos, ¿se define por la letra en la que acaba o se define por dónde está la fuerza de voz? Dime tú.
¿Por qué lo definimos? ¿Por la letra en la que acaba o por dónde está la fuerza de voz? Así es, por la fuerza de voz. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Entonces esta parte lo entendemos de los polisílabos. Pero, profe, y no le vamos a colocar tilde a. Ahora lo que viene son reglas. ¿Ya? Lo que viene ahora son reglas. Por ejemplo, mira, antes de entrar a las reglas, necesito que me ayudes con esto. ¿Ya? Necesito que me ayudes con esto. ¿Ya? Necesito que me ayudes con esto. Ya. A ver, chicos, vamos. Encontramos el acento en espagueti. Dime, ¿qué sílaba tiene? ¿Qué sílaba es la tónica? ¿Qué sílaba es la tónica? Claro, espagueti. Grave, ¿no? Ya. En la otra, a ver, pronúncialo. La otra. Interview. Aguda. A ver. Googleen, googleen. Vamos. ¿Qué significa interview? Aguda. ¿Qué significa interview? Ajá. Interview, entrevista. Henson, ¿estás seguro? Ajá, la castellanización de la palabra en inglés. No me digan, es una revista. Se pasan. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo van a decir que es una revista? Oye, googleen en la RAE. No googleen en Google, nada más. En Google escribe RAE y entra a la RAE. Se pasaron ustedes, una revista, dice. Habla. ¿Nadie? Entrevista, pues, así es, interview. Es una entrevista. Quizá por eso le han puesto ese nombre a una revista, ¿no? Pero no es el nombre de una revista, chicos. Pasó. Es una revista. Entrevista aguda, ya. Boulevard, Boulevard o Boulevard. Aguda, ¿no? Basket, grave, ¿no? Champán, aguda, ¿no? Quorum, grave, ¿no? Ya está. ¿Ves? Eso es lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Eso tienes que hacer. Y lo vas a hacer con todas las palabras, con todas, con todas, con todas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y de acuerdo a su posición, tú tienes que decir, es aguda, es grave, es esdrújula. ¿De acuerdo? Es aguda, es grave, es esdrújula. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora vamos.
A ver lo siguiente. Se habla de las reglas generales de tildación. Reglas generales de tildación. Las reglas generales de tildación. Mira, estas reglas tú las vas a aplicar en palabras que tienen diptongos, que tienen triptongos o que tienen yato simple. ¿De acuerdo? Jenson, ahorita vamos a los extranjerismos, no te preocupes. Ya, ahorita vamos a los extranjerismos, ¿ya? Ahorita lo hacemos, no te preocupes. Ya. Entonces, mira, por ejemplo, feliz es aguda, anís es aguda. Pero en el caso de la tilde, no lo voy a colocar por el acento. En el caso de la tilde, es por la letra en la que termina. Si termina en Z, no se tilda. Se tilda cuando es vocal o es consonante NS. Eso sí lo saben, ¿sí o no, chicos? Les hace recordar un poco la primaria, ¿no? La secundaria, ¿cierto? Ya. Examen es una grave, termina en N, no se tilda. ¿Por qué? Dice que cuando termina en cualquier consonante, menos NS. Árbol, grave, termina en L. Tilde. ¿De acuerdo? Luego, esdrújulas, lámpara, exámenes, níspero. En el caso de las esdrújulas, todas se tildan sin ninguna excepción. Todas se tildan sin ninguna excepción. Entrégaselo, comunícaselo, niéguemelo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Genial. Esas son las reglas generales. ¿Entendido? Bien, entonces eso lo vas a aplicar de acuerdo a que si es aguda, grave, esdrújula. Entonces vamos a corregir acá. Mira, me preguntaron, profe, los extranjerismos, todas las palabras se someten a las reglas, incluso los extranjerismos, como dice Jenson, pero siempre que estén adaptados, o sea, castellanizados. ¿De acuerdo? Siempre que estén adaptados o castellanizados. ¿Correcto? Por ejemplo, espagueti es grave, termina en vocal, no. Pero interview es aguda, aguda, termina en vocal, se tilda. Aguda termina en R, no. Grave termina en T, se tilda. Aguda termina en N, se tilda. Quórum grave termina en M, lo tildamos. ¿Entendemos, chicos? Igual acá, ¿no? ¿Sí? Las esdrújulas y las sobresdrújulas siempre lo tenemos que tildar. Bien, entonces hasta ahí lo entendemos. ¿De acuerdo? Hasta ahí lo entendemos. Profe, ¿y el yato simple a qué regla obedece? Mira, el yato simple, si tú te encuentras con yato simple, el yato simple obedece las reglas de agudas, graves, esdrújulas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el proceso? Si la vea ubica el acento y lo clasifica según la posición y aplicas la regla.
Yato simple. ¿Por qué León, campeón, petróleo, caoba, alcohol, Saavedra, Beodo es yato simple, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué es yato simple? Dos vocales abiertas, así es. Entonces, león, aguda. Campeón, aguda. Petróleo, esdrújula. Caoba, grave. Alcohol, aguda. Saavedra, grave. Beodo, grave. Regla. Agudas terminan en N, tilde, tilde. Esdrújula siempre se tilda. Grave termina en vocal, aguda termina en L, grave termina en vocal, grave no se tilda. ¿Lo entendemos, chicos? ¿Ya? Entonces, el yato simple se somete a las reglas, ¿ya? A las reglas generales. Profe, y hay yato simple también, ¿ya? Hay yato simple de vocales cerradas. Ah, es igualito, ¿no? Sí, igual, de la misma manera. Mira, tita, mira, tita. ¿Qué tenemos acá? La I con la I, yato simple, ¿sí o no? ¿O es yato acentual? Tú dime. Yato simple, ¿cierto? Así es, yato simple. Esta es una palabra grave. Termina en vocal, no se tilda. Odriista, grave, termina en vocal. Chiismo, grave, termina en vocal. Chiitas, grave, termina en vocal. Es un chi. Ah, esta es aguda. Termina en vocal, tilde. Friísimo, este es esdrújula. Todas se tildan sin excepción. Odriistas, grave, termina en S, no se tilda. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo entendemos? Lo máximo. Ya está, ¿ves? ¿Ya? Nada más eso es lo que se tiene que hacer. Tú tienes que saber tildar, ¿ya? Estamos, entonces ya tengo esos grupos de palabras, ¿ah? Ya lo tengo. Entonces ya no hay forma. Mira, mira, mira. Las reglas generales que dice Muriel, cuando es I e I, entonces, Muriel, no entiendo. Entonces, vocal cerrada, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué pasa? Ya, ¿cuál es tu pregunta? Ya, ¿y con I? Tita, ya, ¿qué tiene? Ya, dime, ¿qué pasa con esas? Ya, ¿qué pasa? ¿Cómo si en ese caso qué, Muriel? Ya, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Y con I, qué pasa? No, no se tilda de I por I. Mira, en el yato simple, ¿qué es lo que vas a hacer? En el yato simple se silabea. En el yato simple se ubica el acento. En el yato simple se clasifica aguda, grave y aplicas la regla. Porque si tú vas a decir se tilda, no se tilda cuando veo I con I, eso no es objetivo, te va a generar un caos mental. ¿De acuerdo?
Estas palabras con yato, con diptongo, solamente lo único que tienes que hacer es silabear, ubicas la sílaba tónica y lo clasificas aguda, grave, esdrújula y regla. Nada más, cualquier palabra que te den. ¿Lo entiendes? ¿Lo entendieron ya? ¿Todos los demás? Muriel entendió. ¿Todos los demás igual? Ya, miren, acá hacemos un resumen. Acá hacemos un resumen. Las reglas generales, ajes, se aplican en todos los polisílabos, con diptongo, con triptongo y con yatos simples. Las reglas generales se aplican en nombres, en apellidos, en mayúsculas y extranjerismos castellanizados. ¿Excepción? ¿Hay, profesora? ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. ¿Quiénes tienen excepciones? Las agudas y las graves. ¿Se acuerdan de esto, chicos? Las palabras agudas y las palabras graves son las que tienen excepción. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ya. Por ejemplo, agudas que terminan en grupo consonántico no se tildan. ¿Sí? Las agudas que terminan en grupo consonántico no se tildan. Por ejemplo, mamuts, robots, tic-tacs. Pero las graves que terminan en grupo consonántico, sí se tildan. ¿Sí? Mamuts no se tilda, pero ítems, cómics, bíceps, cyborg, podcast, se tildan. La Y para la tilación es una consonante. Virrey, Uruguay, Paraguay, Camagüey, estas son agudas. Agudas terminan en Y, no se tilda. Pero jersey, volley, pony, jockey son graves, terminan en consonante Y, se deben de tildar. ¿Entienden estas excepciones? ¿Lo recuerdan? ¿Lo entendieron, cierto? ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Lo recordaron? Ya, muy bien. Y por último, nos faltaría las reglas especiales en polisílabo. Esto se refiere, chicos, al caso del yato acentual. Solamente el yato simple se somete a la regla general, pero si tenemos un yato acentual, ¿ya? Si tenemos un yato acentual, entonces en este caso estamos ante un caso especial, tilde especial en polisílabos con yato acentual. Todos los polisílabos que presentan yato acentual. Recuerda que el yato acentual es vocal cerrada más vocal, perdón, vocal abierta más vocal cerrada o vocal cerrada con vocal abierta. Pero el asunto está que esta vocal cerrada es la que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Entonces, como tiene la mayor fuerza de voz, correcto, ¿qué va a pasar? Dice que se va a tildar la vocal cerrada siempre que esté al lado de una vocal abierta. Por ejemplo, cuando yo pronuncio chía, la I suena fuerte. Grúa, la U. K-I, la I. O-I. Y como está al lado de una abierta, que dice la norma, tilda la vocal cerrada. Tilda la vocal cerrada. ¿Por qué?
Porque se encuentra al lado de una vocal abierta. ¿Ves acá la vocal abierta? La O. ¿Ves acá la vocal abierta? La A. La A. Ahí está la A. ¿Ves acá la vocal abierta? La A. ¿Ves acá la vocal abierta? La A. ¿Sí? ¿Lo entienden, chicos? ¿Lo entienden? Solamente en ese caso. ¿Ah? Por ejemplo, tú no puedes decir que fríísimo se tilda por hiato acentual. Acá no hay hiato acentual, acá hay hiato simple. ¿Y por qué está con tilde? Porque es una esdrújula. En cambio, tita, tita es grave, termina en vocal, no se tilda. Ya. Ese trabalengua, algunos deben estar ahí, ¡guau! ¿Qué cosa que está hablando, no? Ya. Si alguien tiene ese conflicto, lo tienes que vencer, lo tienes que trabajar. Muriel, profesora, ¿cuál es la regla del yato simple? Muriel, Muriel, en antes ya lo habías entendido, ¿ah? ¿Hay regla del yato simple? No hay regla del yato simple. Ah, ya, la combinación, dirás, Muriel, la combinación. Sí, sí, vocales abiertas. Ah, sí, sí, la combinación, vocales abiertas y vocales cerradas iguales, Muriel. Vocales abiertas y vocales cerradas iguales. Muchos tenemos esa duda al inicio, la mayoría, ¿de acuerdo? Si ustedes vencen ese trabalengua, lo van a lograr. Mientras ustedes no lo venzan, ahí les va a estar carcomiendo el cerebro, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Es cuestión de practicar y repasar, practicar, repasar. Recuerda que para el diptongo, triptongo, yato, se ve vocales, no te olvides, eso lo hemos visto en la clase pasada. Mira, preinca. ¿Quién suena fuerte? La I. ¿Y al costado quién está? Está una abierta. Hijo, descansa. Vehículo. Mira, acá hay una abierta, ¿ves? Aito, acá hay una abierta. Prohíbe, acá hay una abierta. Arco iris, acá hay una abierta. Limpia uñas, acá hay una abierta. ¿Estamos de acuerdo? Hay abierta. Pero quien está sonando fuerte es la cerrada. Entonces le vas a colocar tilde sin necesidad de silabear, solamente porque suena fuerte. ¿De acuerdo? Profe, pero en concluido la I también suena fuerte. Destituí la I. Excluida la I. Incluí la I. Está bien, pero chequea que esté al lado de una abierta. ¿Al lado de quién está? De otra cerrada. De otra cerrada. Oye, pero ¿qué quedamos? ¿Tú te acuerdas que el amor más bonito de las vocales, quién era? La U con la I. ¿Te acuerdas qué hacía la U con la I? ¿Quién se recuerda? ¿La U con la I o la I con la U? ¿Qué cosa hacía? ¿Qué cosa formaba? Este es diptongo. Concluido. Grave, termina en vocal, no se tilda. Destituir, aguda, termina en vocal. A esta sí se tilda. Excluidas, grave, termina en S, no se tilda. Pero incluir es aguda, termina en vocal, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entiendes? ¿Lo entienden, chicos? ¿Lo entienden? Los extranjerismos castellanizados los sometes a las reglas, no te olvides, ya sean reglas generales o reglas especiales. ¿Ya? Por ejemplo, mira, búnker es una palabra grave, termina en R, tilde. Espagueti, grave, termina en vocal. Boulevard, aguda. Interview, aguda, termina en vocal. Ketchup, grave, termina en P. Basket, grave, termina en T. Yogur, aguda, termina en N. Chantilly,
aguda, termina en vocal. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, muchachos? ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Ya. En resumen, si quieres hacer un resumen, hay dos tipos de tilde. ¿Ya? En resumen, hay dos tipos de tilde. La tilde especial y la tilde general. ¿De acuerdo? ¿Sí? En resumen, hay dos tipos de tilde. Tilde en polisílabos, ¿de acuerdo? Que pueden ser generales, todos los polisílabos, y las especiales, las que tienen hiato acentual. ¿De acuerdo? Las que presentan hiato acentual. ¿Sí? Y cuando te hablan de reglas generales, te hablan de agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ya. Y por último, nos faltaría ver el caso de la tildación en expresiones complejas. Así le llama San Marcos, ¿no? Tildación en expresiones complejas. El primer caso de tildación en expresiones complejas son esas palabras donde tú encuentras un adjetivo y un sufijo mente. Un adjetivo y un sufijo mente. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llaman esas palabras? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo le llaman esas palabras? Adverbializadas. ¿Lo recuerdan? Palabras adverbializadas. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Cuando se fusiona un adjetivo más sufijo mente, ¿no? En este caso, el adjetivo y el sufijo conservan su acento. O sea, tanto feliz como mente. Acá habría una sílaba tónica y acá habría otra sílaba tónica. Por eso le dicen ditónicas, porque presentan dos sílabas tónicas. Profe, si tienen dos sílabas tónicas, ¿cómo hago para tildar? Ya, ahí está. Regla de tildación. Se aplica la regla solo para el adjetivo, nada más que para el adjetivo. ¿De acuerdo? Solo para el adjetivo, nada más que para el adjetivo. ¿Sí? Entonces, es como obviamente, ¿no? Como que se obviamente. ¿Ya? Entonces, mira, inútil es una palabra grave, termina en L. Lúcida es una palabra esdrújula. Perdidamente es una palabra grave. Amable es una palabra grave, termina en vocal. Fácil, grave, termina en L. Se tilda. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo entiendes? ¿Sí? ¿Lo entienden, chicos? ¿Sí? ¿Cómo hago con las que terminan en mente? Tacho el sufijo mente. Y suficiente con eso. Tacho el sufijo mente y con eso procede. Ya. Ahora, ¿qué hago con las palabras que se fusionan en una? Dice regla, el acento siempre va a recaer en el segundo término. El primer término siempre pierde el acento la tilde. ¿Ya? Entonces, mira, decimos séptimo, séptimo. También, bien, aguda, termina en N. Adiós, aguda, termina en S. 22, aguda, termina en S. Tío Vivo, grave, termina en vocal. Río Platense, grave, termina en vocal. ¿Lo entienden, muchachos? ¿Lo entienden? Y en el caso tercero, las palabras que se fusionan con guión. Las palabras que se fusionan con guión, ¿ya? Las palabras que se fusionan con guión, por ejemplo, teórico, práctico, te dice que los dos lexemas, ¿de acuerdo? Se van a someter a la regla
por separado. Por ejemplo, físico lleva tilde porque es esdrújula, igual que químico. Pero peruano no grave, termina en vocal. Francés es aguda, termina en S. Filosófico es esdrújula. Religioso es grave. Histórico es esdrújula. Crítico, histórico crítico, esdrújula. Épico, esdrújula. Lírico, esdrújula. Lírico, esdrújula. Dramático, esdrújula. Por separado. ¿Lo entienden, muchachos? ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? Ya, muy bien. Y por último, 4, las palabras que se fusionan con verbos. Verbos más enclíticos. Verbos más enclíticos. ¿Ya? Verbos más enclíticos. En este caso, verbos más enclíticos, ¿ya? Esta palabra, dime, es grave. Termina en vocal, no se tilda. Dámelo es la palabra esdrújula. Se tilda. Comunícaselo es palabra sobre esdrújula. Todas se tilda. O sea, cuando tengo verbos más estos enclíticos, puedo tener graves, esdrújulas, sobre esdrújulas. ¿De acuerdo? No es exclusivamente sobre esdrújulas. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Lo entendimos? Bien, entonces, como para terminar, la tildación se aplica en todos los casos. Si tienes nombres de personas, tienes que aplicar la tilde. Miriam, Eric, Elmer e Ingrid llevan tilde porque son graves. Sofía lleva tilde porque es yato acentual, igual que Raúl, yato acentual. Sánchez, López, López Sánchez por graves, Álvarez por esdrújula, Cuadros es grave, termina en S, no se tilda. Si está en mayúscula, se tilda. León, aguda, África, esdrújula, Andrés, aguda, tutoría, yato acentual. Extranjerismos adaptados, póster, grave, pullover, grave, blue jean, aguda, termina en N. Y las abreviaturas, si la vocal con tilde se conserva, ¿no? Página, centímetro no, pero máximo también. ¿Listo, chicos? ¿Entendido o no? Ya. Vamos a la parte práctica. Rapidísimo. A ver, coloque la tilde. A ver, Martín, aguda. Tío, yato acentual. Aguda. Débilmente ya está tildado, ¿no? Débil. Acepto su culpabilidad. No, aceptó, aguda. Dejó arrestar. Dijo que era un campo fértil, prácticamente, tilde, paraíso, yato acentual, ¿no, chicos? Al estrés aguda por exceso de trabajo. Tráelo, aquí me gustaría. Fátima, esdrújula. Búho, yato acentual. Observó. Más cantidad, ¿no? Árbol, caimán, aguda. Llévalo allá y las cajas déjalas aquí. Café, oír, capitán, infantería. Construir, aguda. Día, yato acentual. Llegó, tardísimo, esdrújula. Se rió cuando te caíste al río. Este es del verbo reírse, ¿ah? Reírse, no lleva tilde en esa conjugación. Se rió, es aguda. Profe, cuando digo me río, ahí sí, ¿no? Me río de él, ahí sí. Pero en pasado, se rió de mí. Se, se rió de mí, por ejemplo, ¿no? Ahí no va.
líos, yato, me traerá problemas. Chicos, ¿alguna duda ahí? Vamos rápido, chicos. Todo claro, ¿no? Ya, chévere, vamos. Espero que nos dé té de naranja. Espero que nos dé de dar té, bebida. ¿De acuerdo? Ya. Pasaron los días y aún mi abuelo no le cree y todavía mi abuelo no le cree. Más sigue, mira, acá hay una coma. Este más equivale a pero, sin tilde. Que viva mi país. Este que es, ojalá viva mi país, ¿no? Ojalá. Entonces, sin tilde. ¿De acuerdo? Qué bien se siente. Ojalá bien se siente. Ah, no. Entonces, tilde. Listo. Lo sé de saber. Se arrepentirá él o ella, pronombre, como tú lo hiciste. Sé lo que ellos me comentaron. Sé de saber, pero no mucho más cantidad. ¿Que saldrás con quién? ¿Acaso saldrás con quién? ¿No? ¿Que saldrás con quién? ¿Acaso saldrás con quién? ¿Acaso saldrás con él? Entonces son pronombres, ¿cierto? Sin tilde y sin tilde. Acuérdate que este es equivalente a acaso. En el homenaje que hicieron para mi amor confirmó, ya, para mí. Confirmé cuánto me quiere la gente. Confirmé cuánto me quiere la gente. Tú, chiquita, dices tú, pronombre, ¿no? Chiquita, dices que vimos cómo empezó la pelea. Sabemos cuánto daño hizo. Sabemos cuánto daño hizo. Así que la despediremos en cuanto llegue. Cuando termine de trabajar, este es tiempo, ¿no? Cuando termine de trabajar, les diré de que sirvan varios tés, bebida. Pues sé de saber. Chicos, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Ya, lo máximo. Todo bien. Bien, vamos con la 3. Señalen qué alternativa aparecen solo agudas. Alud, sin sabor, alcohol. ¿Ah? Perdieron, grave. Así, ya, este es grave. Parecía, es grave. Trabajador, aguda. Llegaron, es grave. Criar es monosílabo. Algún, aguda. Camino, grave. Guión es monosílabo. ¿Ah? Listo. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Están de acuerdo? De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Ya, vamos, siguiente. 2. ¿Dónde aparecen palabras graves? Fútil, mámpara o mampara. A ver, ¿cómo es? Mámpara o mampara. Pero si es grave, Julie ya no llevaría tilde, ¿no? ¿Por qué no llevaría tilde? Porque está terminando en vocal, ¿no? Ajá. Ya, es mampara, mampara, ¿ya? Mampara, grave. Parsimonia o parsimonía. Grave termina en vocal, ¿no? Parsimonia o parsimonía.
Esparcimó. La A. No, pero dice se han omitido tildes. Hay dos claves acá. ¿No? Hay dos claves, ¿no? Chicos, ayúdenme, por favor. Ya entré en crisis. Oh, los lunes en crisis. Fútil también es. Ya, a ver, ¿qué dice? La palabra debe considerarse que llevan tilde. También en qué alternativa. Solo aparecen palabras graves, dice. ¿Sí o no? Solo aparecen, no dice, no tiene nada que ver, dice, se han omitido las tildes. La otra clave es la C, Besania, no es Besanía, jockey, que llevaría tilde, y barroco. La B no por roedor, esa es aguda, e ínfimo, que es esdrújula. Sutil es aguda, estadio es grave, cohibes también es grave. Paredón es aguda, táctil es grave, insania grave. ¿Están de acuerdo conmigo? Ayúdenme, porfa. Insania, ¿no? Locura. Insania. Que sería sinónimo, ¿no? De besania. Besania. No es besanía, besania. Ya, hay dos claves ahí, chicos. ¿Qué hacemos? Hay dos claves. Se les debe haber pasado. ¿Sí? Hay dos claves, ¿ya? ¿De acuerdo, chicos? Tienen más vista que yo. Además, ustedes son más cicleros que yo. Ya, entonces, sí saben. Ya, tres. 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 A ver. ¿Qué te piden? ¿Dónde aparecen solo esdrújulas? Solo esdrújulas. Espontáneo. Régimen. Exámenes grave. Óseo. Dádiva. Óvulo. La B. ¿Estás de acuerdo? Ínfimo. Anémica. Reubicado. Es grave. Ínfulas. Íntimo. Desenvainar. Aguda. Óvulo. Avaro. Grave. Germen grave. Por fin encontramos clave. Ya está. Tres. ¿Estás de acuerdo? Ya. Cuatro. ¿En qué alternativa se aprecian solo sobre esdrújulas? Mente, mente, mente. Los mente no se clasifican. Los mente no se clasifican. ¿Ya? Entonces, chao, chao, chao. Puede ser acá. Atrápalo. Este es esdrújula. Esdrújula. Asegúramela. Este es sobre esdrújula. La clave debe ser la E. ¿Sí o no? ¿Ya? Límpiatelos. Profe, los que terminan en mente no son sobre esdrújula. No, no, no. Cinco. ¿Dónde se ha subrayado adecuadamente todas las sílabas tónicas? A ver, las cinco, chicos. Símil, pero le falta tilde. Boina no lleva tilde. Azufre, la B. Infeliz está bien, índole está bien, hexagonal, hexagonal. Este es hexagonal, ¿no? Hexagonal, no es anal, ¿no? Borren esta A, ya. Hexagonal, hexago, go, 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 ahí, go. Dejadez, parangón, gon, gon, gon. Reúne, prohibir, vir, vir, vir. Denuedo, zafiro, truanes monosílabo, truanes monosílabo. ¿Estás de acuerdo?
¿Sí o no? Habla. 6. Pregunta 6. Uso correcto. ¿Cuándo sucedió? ¿Le prohibieron? No. El consumo consistente de kéfir o kefir. Habla kéfir o kefir. ¿Qué dice la RAE? ¿Kéfir o kefir? Ah, es kéfir, ¿no? Kéfir, grave. ¿Estás de acuerdo? Es similar al yogur, ¿no? ¿Sí? Kéfir. Kéfir. Grave. Ayuda mucho a la digestión. El vóley es un deporte que generó y alentará pasiones. El vóley es un deporte que generó y alentará pasiones. ¿Ya? ¿Está bien la sé? Aunque eso de los tiempos, ¿no? Los especímenes, a ver, los especímenes o los especímenes que vio en el zoológico son exóticos. Ajá, hay un régimen dietario que se denomina keto, se basa en grasas. ¿De acuerdo? Bien, vamos. 7. Oscar y Alex escalaron unos nevados de Ancash. Mi urólogo tomar agua de piña. Mi terrible cefalea impidió que acompañara a votar. Me parece que todas. A ver, la 3, ¿qué pasa? Alex se tilda, Alex se tilda. ¿En qué quedamos? ¿Alex se tilda o no? ¿Por qué se tilda Alex? La 3 está mal, sí. Porque es Alex, Oscar son graves. Eh, mi terrible cefalea impidió que te acompañara a votar, no es que te acompañara a votar, ¿no? Este está mal. ¿De acuerdo, chicos? Ya, vamos, 8, 1 y 2, ¿no? Ya, vamos, 8, 8. ¿Cuántas palabras requieren tilde? Su espíritu adolescente, su carácter, lo hicieron popular entre los alumnos, sobre todo entre aquellos con menos hábitos y un horario volátil. ¿Estás de acuerdo? 9, 9. Un examen no lleva tilde, ¿ya? Tu hábitat no es el adecuado para el pequeño Martín. Y así fue como el odrismo triunfó, se destituyó a Bustamante. Acá le falta algo, ¿no? Algún signo, algo. Ya, pero la C es la clave, ¿no? ¿O no? Y así fue como el odrismo triunfó. Se destituyó a Bustamante. Pucha, no entiendo esta vaina. A ver, chicos, ¿me ayudan? Prohibido no lleva tilde. Arrojar basura en esta zona se aplicará denuncia. ¿Qué es esto? Se aplicará denuncia. Ay, miércoles. Se rió con el payaso que contraté y ya no quiso huir de la fiesta. Ya, para mí la clave es la E. Sí, ¿no? Pero, ¿y cuál sería el error de tildación? Chicos, ayúdenme. Yo no encuentro ningún, obviamente no hay coherencia, es incoherente la oración porque falta algo, ¿no? Y así fue como el odriismo triunfó. Se destituyó a Bustamante. Julie, pero rió no lleva tilde, es monosílabo.
¿no? Es monosílabo. Bueno, la C también está bien, solamente que es incoherente, ¿ya, chicos? La C es incoherente, ¿cierto? La C es incoherente. Estos materiales son pésimos. ¿Sí? La E está bien, ¿ah? Se rió. ¿De acuerdo? Se rió. Está bien, ¿ya? Pero cuando se rió. Pero cuando digo me río con el payaso, me río con el payaso. Ah, ya, es otra cosa. Me río con el payaso. ¿Están de acuerdo, chicos? Hablen, porfa, se va el tiempo. ¿Lo entienden? La C a nivel de tildación ya sí fue como el odrismo triunfó, triunfó. Ya se destituyó, acá de cuando se destituyó a Bustamante, ¿no? Es incoherente, ¿no? Sí, ¿no? Ya. 10. Correctamente la tilde. Con ahínco logró sacar a la gata de ese buzón en el que había, acá le falta tilde. Me dio, monosílabo, alivio el que hayan usado los forces para que nazca mi hijo. No entendió si su mujer se fue, monosílabo. Lo que entrego es lo que recibo de los demás. Lo que entrego es lo que recibo de los demás. Me parece que la D es la clave, chicos. ¿Sí? ¿Ya? Y sabías que te quería y sin ti, nada, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? ¿Entendido? Ya, acá sí hay clave, ¿ya? Solamente que eso que no entendió si su mujer se fue con su amiga o con el entrenador ya es un tema de discusión, ¿ya? Reglas de tildación diacrítica. Él y tú tomaron en serio porque saben que es para mí. Se sabe que volverá, pero no cuando se sabe, nada, no lleva tilde, ¿no? Pero no cuándo lo harán. Acompáñame a la casa de mi mamá, ¿sí? Aprovecha esta beca que te da, no. ¿Estás de acuerdo? 13, no, 12, perdón. 12, 12, correcta. Ella fue profesor. Yo no fui. Yo ni siquiera vine ese día. ¿Ya? Es más lo que le da él que lo que me... Ah, la Michi, ¿qué es esto? Es más lo que le da a él que lo que me... Ay, cacofonías, ya. Es más lo que le da a él que lo que me dio a mí, Malú. Ya, dos errores, ¿de acuerdo? Esa tontería que pregunta ya. Estaré mejor mañana, pero no beberé té porque me estreñe. Ya. Estaré mejor mañana, pero no beberé té porque me... La C es la clave, ¿no, chicos? La C es la clave. Ya, esta no se tilda, ¿cierto? A mí no me dijo la verdad. Ya está, queda. Listo, vamos. 13. El adverbio aún. El adverbio aún. Señale la opción en la que aún debe tildarse. Ya, se tilda cuando es todavía, ¿cierto? Ya, vamos, la 13. Todos dudan de él, incluso su abuelo, además su abuelo. Ni aún los más, ni incluso los más experimentados. Me gustan todos los overolos, incluso los pasados de moda, incluso. Aún viene a visitar, todavía, ah, ya, esta es, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Aun cuando lo quiero, no aceptaré su propuesta, incluso cuando lo quiero. Ay, ay, ya, listo, vamos, 14. Ya estamos acabando, ya estamos acabando. A ver, quien lo sepa que hable de una vez. El que lo sepa, ¿no? El que lo sepa. Él. Si digo él, va sin tilde. ¿De acuerdo? Va sin tilde. Ya. Ahora no sé cómo voy a vivir. ¿De acuerdo? ¿Cómo?
¿Dónde viven tus padres fue tan fuerte, Manuel? ¿Dónde viven tus padres llueve tan fuerte, Manuel? Allí, ¿no? Ese donde sin tilde. Allí. Allí llueve tan fuerte. Que viva mi hermana. Que viva mi hermana. No nos contó. Ah, ya. Que viva mi hermana. No nos contó nada y se salió con la suya. No es que. No es el acto de vivir. ¿Te das cuenta? Acá no es el acto de vivir, sino el acto de qué? De viveza, ¿ya? Acá es el acto de viveza, de astucia, de audacia. Por eso va con tilde, ¿no? Que viva mi hermana. Profe, ¿cómo se da cuenta? Por eso de acá. No nos contó nada y nos salió con la suya. ¿Ya? Por eso de ahí. ¿Ya? Y que se vaya, no lo soporto más. Ojalá se vaya, no lo soporto más. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Pi, pi, pi. Vamos, 5, 15. No les he hecho uso correcto de la tilde. Con mi gran actitud, muy tenaz, tacho mente, tenaz, no lleva tilde. Ítalo españoles. Asimismo, cuando tienes esta, la segunda. Es la 17ª. La primera pierde. Ético político, 23 causó, está bien, ¿no? La D. La D es la clave. Recientemente les dejé una nota y unos cuantos billetes para que se sostengan. Tacho esto. Reciente, reciente, es grave, termina en vocal, no se tilda. Se acabó, por fin, la tortura del material. Listo. Bueno, tienen la teoría, ¿ya? Tienen la teoría y les sugiero que busquen ejercicios. ¿Ya? Busquen ejercicios. No les queda de otra. Ya hay un tema ahí de manejo de material, ¿no? Se debería de tener un poquito más de cuidado. Pero ya eso queda en manos de ustedes también, ¿no? Cómo ven su preparación y si ven algo que no está bien, también están con el derecho de canalizarlo, ¿no? Pero ya ustedes vean cómo lo canalizan mediante su admin, ¿ya? ¿De acuerdo, chicos? Pero la teoría está, ¿ya? Si hemos encontrado ciertas falencias en los ejercicios, ustedes canalícenlo con la administradora. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque están en su derecho. ¿De acuerdo? ¿Ya? Un abrazo. Nos encontramos la siguiente semana. ¿Ya? Cuídense. Chau, chau. Chau, Yuli. Chau, chau. Chau, Sardaque. Chau, Sadit. Cuídense. Gracias, gracias. Chau, Muriel. Chau, Yasmin.